Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Plaza y quiero contarles mi experiencia con el ayuno. Decidí hacer mi primer ayuno en el año 2021. Yo llevaba un par de años ya experimentando el proceso de intimidad con Dios y decidí hacer el ayuno para ver de qué se trataba. ¿Sí? Yo no sabía realmente de qué se trataba hacer un ayuno. Y bueno, lo que yo hice fue privarme del primer alimento, es decir, no desayunaba para meterme en oración y lectura de la palabra de Dios. Por lo menos una hora todas las mañanas le dediqué y para esto me hice una lista de 3 peticiones que yo consideraba en ese momento las más importantes o mis necesidades más importantes. Entonces el cambio fue desde el primer día porque Dios empezó a cambiar mi manera de pensar, mi manera de analizar las cosas. Me di cuenta de que no se trataba de cosas que estuvieran fuera de mi alcance, sino que estaba teniendo un mal enfoque, estaba teniendo una perspectiva equivocada y, como dice el rey Salomón, estaba mirando las cosas por debajo del sol. En esta lista de peticiones que yo tenía eran básicamente cosas un tanto materiales o terrenales, ¿no? Por un negocio que tenía, por un problema financiero, etc. Y entonces Dios fue cambiando mi lista de peticiones y de 3 pasé a más de 20. Pero estas peticiones habían cambiado el sentido porque mis peticiones ahora era: cambia mi carácter, corrige mis conductas, créame estos nuevos hábitos, permíteme pasar más tiempo contigo. Lo que más rescato del ayuno es que me dejó el hábito espiritual de buscar a Dios todas las mañanas, sin prisa, sin ninguna otra cosa que me preocupe más que estar a solas con mi Dios. Y en este 2023 dije, voy a experimentar de nuevo esta relación con Dios a través del ayuno, y yo empecé haciendo lo que ya venía haciendo anteriormente, ¿sí? Es decir, dejar de desayunar y meterme más tiempo con Dios en las mañanas. Pero yo no le encontraba la relación entre privarme del desayuno material para alimentarme de lo espiritual. Te digo, no entiendo bien yo cómo es el ayuno, o sea, en qué consiste. Porque te digo, mira, yo soy administrador y entonces mi tarea es hacer que las cosas funcionen en la empresa. Y entonces siempre estoy preguntando y tratando de analizar el porqué de todo. Y en el caso del ayuno no encuentro todavía la razón o la lógica entre dejar de comer algo material para que abunde lo espiritual. ¿Sí me explicó? Fue cuando Dios me dijo, bueno, ¿quieres poner en marcha tu inteligencia, tu manera de analizar las cosas? Entonces búscame ahora en la noche, ¿no? Ya no se trataba de hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer, sino se trata de crear nuevos hábitos espirituales. Creo que el ayuno no tendría ningún sentido si no nos deja nuevos hábitos y nuevas costumbres, ¿no? Si no cambia nuestro carácter, si no nos lleva a tener esa intimidad con Dios, no creo que tendría ningún sentido el ayuno. Pero en el momento en el que decides hacerlo en obediencia y le dices a Dios, aquí estoy, háblame, entonces va a empezar a cambiar tu perspectiva, va a empezar a cambiar tu enfoque de las cosas, porque muchas veces vemos las cosas en este plano terrenal, ¿no? Como decía Salomón, por debajo del sol. Y entonces el ayuno te ayuda a tener una perspectiva más amplia, a tener otra visión, a encontrar respuestas. Los problemas no se acaban, pero las respuestas van a fluir un montón en tu cabeza. En mi experiencia también muchas respuestas de Dios en el ayuno tuvieron más que ver con dejar de hacer que con intentar hacer cosas. Porque en mis capacidades yo ya había intentado, ¿no?, cómo resolver este problema, este otro, y no hallaba la fórmula. Entonces por eso yo le dije a Dios, estas son mis peticiones. Y Él me reveló, tienes que dejar de hacerlo, tienes que quedarte más tranquilo para dejarme a mí actuar, porque siempre lo ha estado haciendo Dios y a veces le queremos ayudar, ¿no? Queremos ser como Abraham, que dice, bueno, Dios me le iba a dar un hijo, pero no se daba, le voy a ayudar. Entonces a veces somos como Abraham, queriendo ayudarle a Dios a hacer su trabajo y no funciona así. Entonces mucha revelación para mí fue, deja de hacer las cosas, deja de confiar en tus capacidades y confía más en que Dios tiene el control de todo. En el mundo laboral o en el mundo empresarial, te premian por tus resultados, ¿no? Entonces tienes ganancias entre más hagas, entre más dediques tu tiempo. Pero en el mundo espiritual funciona un poco diferente, porque a veces entre menos hagas es cuando más Dios te recompensa, porque dejar de hacer implica humildad, implica reconocer que no se trata de tus capacidades, sino se trata de las capacidades de Dios. Entonces a veces dejar de hacer en el mundo espiritual te tiene más resultados que ocuparte todo tu tiempo, ¿no?, en hacer cosas. Porque yo creo que Dios te da un trabajo, Dios te da un ministerio, Dios te da todo para que lo desarrolles porque ya vio capacidades en ti, sí. Pero realmente quien te las dio es Dios y quien las puede desarrollar es Él. Y a veces nos desviamos pensando que somos nosotros, que es mi estudio, que es mi manera de analizar, que es mi formación la que puede lograr las cosas, y no es así. Al día de hoy no sé realmente
en qué consiste el ayuno, cuál es esta relación entre lo material y lo espiritual, pero lo que sí puedo asegurar es que el ayuno nos deja nuevos hábitos espirituales, y tener hábitos espirituales saludables nos lleva a tener una perspectiva más amplia de las cosas. Ya no vemos las cosas por debajo del sol, como decía el rey Salomón, sino ahora tenemos la visión de Dios, y eso es hermoso, porque podemos disfrutar la vida de una manera maravillosa.